Bienvenidos a este nuevo módulo que se llama disciplina. Este es uno de esos temas que los creyentes no tienen de primeras en su lista de preferencia, sino que es un tema que es difícil para las personas, que algunos incluso prefieren evadir, porque nos habla acerca de nuestra responsabilidad, ¿no? Y hoy vamos a empezar este módulo. Y quiero comenzarlo con un versículo que está en Hebreos 12:11, que nos dice precisamente eso. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que aunque es un tema que no gusta muchas veces, que no es de los preferidos de las mayorías, es un tema que va a traer bendición, va a producir fruto en la vida de los creyentes, y por eso debe ser una de las materias de nuestro estudio en medio de la teología. La disciplina es muy importante tanto para la iglesia como la familia y también para el Estado. Así que hoy vamos a comenzar apenas con estas clases, y quisiera que miráramos un poco lo que va a ser la el contenido de este módulo. En la primera clase vamos a estar trabajando el tema de las bases teológicas. Vamos a poner bases para construir sobre esas bases la doctrina de la disciplina. En la clase 2 hablaremos de los medios de la disciplina. En la clase 3 hablaremos de la aplicación de la disciplina, que va a tener que ver con todo, no solamente con el aspecto de la iglesia, sino también la familia, el Estado. Y la cuarta clase va a ser una clase donde vamos a hablar de la disciplina eclesiástica específicamente, la disciplina eclesiástica. Así que vamos a seguir, a continuar hoy con esta primera clase, que vamos a poner lo que podríamos llamar las bases teológicas para comprender este tema. Cuando queremos construir un edificio, lo primero que hacemos es poner las bases. Y después, sí, después de haber construido las bases o puesto las bases, luego se construye sobre esas bases, se edifica. Y es lo que queremos hacer. Para poder comprender el tema de la disciplina es necesario empezar sentando unas bases teológicas firmes, estables, y luego sobre ellas podemos edificar. Y la primera base que vamos a poner para poder edificar esta comprensión de lo que es la disciplina es la base de la justicia de Dios. Tenemos que comenzar hablando acerca del carácter justo de Dios. Si hiciéramos una encuesta acerca de cuál es el atributo de Dios que los hombres prefieren sobre los demás atributos divinos, yo les aseguro que su justicia no estaría precisamente en los primeros lugares de la lista. Obviamente que las personas hablan de otros atributos de Dios, como su bondad, como su amor, su fidelidad, su misericordia, pero la justicia no es precisamente la preferida de los creyentes, ¿no? La mayoría habla del amor de Dios, la mayoría habla de la bondad de Dios. Sin embargo, en la revelación bíblica, la justicia de Dios es un elemento central para la historia de redención. Podemos decir que la Biblia se trata de la justicia de Dios. Miren lo importante que es ese tema, ¿no? Se trata de la justicia de Dios. Esa es la escritura. La historia de redención es una historia de justicia, de la justicia de Dios. La justicia de Dios es el atributo esencial para comprender la naturaleza y el carácter de Dios según las enseñanzas bíblicas. No podemos comprender el carácter de Dios sin entender este atributo precioso del Señor. Otra cosa que es importante es que la santidad y la justicia son dos de los atributos con los que más se describe a Dios en las Escrituras.
siempre que se habla acerca de Dios en el Antiguo Testamento, se habla de alguno de sus atributos. Pues los más utilizados en el Antiguo Testamento para referirnos a Dios es la justicia y la santidad, ¿no? Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Esa es una clara mención de la justicia de Dios, de ese atributo perfecto y precioso de Dios. Dios no solamente es justo, sino que Dios es la justicia misma. Es decir, la justicia no es solamente una cualidad que posee Dios, sino que es una parte esencial de su naturaleza, de su carácter. En otras palabras, Dios no solo actúa con justicia, sino que Él es la fuente y el estándar de justicia para los hombres. Por lo tanto, cuando hablamos de la justicia de Dios, no solo nos referimos a sus acciones justas, sino también a su esencia misma como la personificación y el origen de la justicia. Dios es la personificación y el origen de la justicia. Dios siempre actúa correctamente, sin prejuicios ni parcialidad, haciendo todo como es debido, todo de una forma consistente con la justicia. Pero nosotros los hombres, a causa de nuestro pecado, pues tenemos un concepto distorsionado de lo que es justicia. Hay muchas voces hoy en día clamando por justicia, pero lo que llaman justicia muchas veces no es otra cosa que injusticia. Así que debemos preguntarnos cuáles son los términos reales de la justicia de Dios. ¿Cómo es verdaderamente esa justicia divina? ¿Cómo es? Veamos 4 características importantes de la justicia de Dios que nos van a ser muy importantes, muy útiles para sentar las bases de nuestro tema, que es la disciplina. Pero lo primero que vamos a ver hoy en la escritura es acerca de la justicia divina que es santa. Entonces la justicia de Dios es santa. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la justicia de Dios es santa? La justicia de Dios está estrechamente vinculada a su santidad. ¿Cómo es ese vínculo? Pues la santidad de Dios se expresa de forma natural en su justicia. Ojo, la santidad de Dios se expresa de forma natural en su justicia. Es decir, que la justicia es la expresión de la santidad de Dios. Siendo infinitamente puro nuestro Dios, pues Él se opone a todo pecado. Y esta oposición se manifiesta en su trato con las criaturas, y es lo que llamamos justicia. Su justicia nos garantiza que sus acciones hacia nosotros están en completa armonía con su naturaleza santa. Jeremías 9, 23 y 24, por ejemplo, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Claramente, el profeta Jeremías está haciendo alusión a esa justicia santa, que es garantía para nosotros. Recordemos, por ejemplo, a Abraham, que al momento de interceder delante de Dios por su sobrino Lot, él expresa esa seguridad de que Dios va a hacer lo que es justo y que Él no va a actuar en contra de su santidad. Y eso es maravilloso, eso es una oración de alguien que entiende cómo es Dios. Lo segundo que podemos encontrar en las Escrituras acerca de la justicia es que la justicia divina es perfecta. Esa es otra cosa que podemos decir de la justicia. ¿Cómo es la justicia de Dios? Primero es santa, pero también es perfecta. Y cuando se dice que la justicia de Dios es perfecta, se está afirmando que su justicia es absolutamente justa, equitativa, infalible. Hay muchas razones por las cuales los hombres podemos fallar en hacer un juicio justo, ¿no? Cuando hacemos un juicio con respecto a determinado asunto, a cualquier persona, hay muchas razones por las cuales podemos fallar en ese juicio y terminar siendo injustos. Razones como nuestro pecado,
¿cierto? Muchas veces nuestro pecado nos hace juzgar las cosas de una manera injusta, o tal vez el favoritismo. A veces tenemos una inclinación por una persona o por la otra, o por una forma de pensar o por la otra, y eso nubla nuestra visión para poder ver con claridad cómo juzgar cada caso. La conveniencia es otra realidad. Muchas personas juzgan de acuerdo a su conveniencia. La falta de información es otra. Muchas veces nosotros queremos hablar, opinar de diferentes temas, pero no tenemos el conocimiento del tema, no sabemos, no tenemos toda la información, y esto hace que nuestro juicio sea claramente opuesto a la justicia. Una mirada superficial de los hechos sería otra razón. Mirar los hechos de manera superficial, no ahondar en la situación, podría llevarnos a inclinarnos por algo que no está bien. Y así como esas, hay muchas más razones por las cuales el juicio de nosotros, los hombres, muchas veces se queda corto de lo que es la justicia real. Tenemos conceptos pecaminosos en nuestro corazón, terminamos juzgando las cosas de una manera injusta. Pero Dios, como es omnisciente, como es santo, pues Él sí juzga con justicia. Él sí es capaz de juzgar a cada individuo de manera totalmente justa y sin error. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Él sí puede porque Él es omnisciente, Él es santo, Él es perfecto. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La justicia de Dios es perfecta, no hay error en Él. Lo tercero que podemos encontrar en las escrituras acerca de la justicia divina es que es imparcial. Esa es otra característica de la justicia de Dios. Según el diccionario, la imparcialidad es la falta de anticipado, designio anticipado, o de prevención en favor o en contra de alguien o de algo, que permite juzgar o proceder con rectitud. Si tenemos un juicio anticipado, pues no vamos a poder nosotros juzgar la situación. Si estamos prevenidos en favor de una persona o de la otra, pues ya no va a ser un juicio correcto. Y eso es la imparcialidad, la carencia de ese designio anticipado, de esa prevención en favor de una cosa o de la otra. Dios es justo e imparcial. Él no tiene favoritos ni prejuicios. Dios siempre actúa de manera recta en todas sus decisiones y sus juicios, y es lo que la Biblia nos enseña. Podemos ver en muchas de las historias de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cómo Dios actúa de manera imparcial. Y hay muchos textos que nos hablan de esa realidad, de ese carácter suyo, de esa característica de su justicia. Dice, por ejemplo, Deuteronomio 10, 17 y 18, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y ese texto lo dice de una manera muy clara para que nosotros entendamos, ¿no? Dice que Dios no hace acepción de personas ni toma cohecho. Él no es sobornado a inclinarse por este o aquel. El versículo 18 hace referencia al huérfano, a la viuda y al extranjero, porque esas tres clases de personas son carentes de recursos, ¿no? Y como son carentes de recursos, pues aquí en la tierra pasa que los juicios que se hacen contra estas personas, pues van inclinados en favor del que tiene, del que puede pagar un soborno, y estas personas prácticamente en muchos casos no tienen justicia. El huérfano, la viuda y el extranjero. Pero Deuteronomio nos dice que Dios hace un justo juicio a las personas que no tienen recursos, a las personas que no pueden pagar un soborno, porque Dios no acepta cohecho, dice el texto, ¿no? Dios no toma cohecho, y eso nos asegura de que el juicio de Dios es justo. Ahora, eso es una buena noticia
nosotros queremos y deseamos justicia en nuestro caso, y si nosotros estamos haciendo lo recto. Pero como somos pecadores, también eso tiene que alarmarnos. Dios es imparcial y si nosotros somos injustos, pues Dios va a juzgar esa situación. Lo cuarto que podemos encontrar en las Escrituras acerca de la justicia divina es que es retributiva. Retributiva. Ahora, ¿qué es retributiva o qué queremos decir con la palabra retribuir? Retribuir significa recompensar o pagar, ya sea un servicio, un favor, un trabajo, lo que sea, ¿no? Cuando afirmamos que la justicia divina es retributiva, estamos diciendo que Dios, como perfecto juez, recompensa a los justos y castiga a los impíos, basándose obviamente en su justicia perfecta. Un texto precioso al respecto está en el Salmo 7, 11 al 17, que dice así: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él apilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. En el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Claramente vemos que Dios recompensa al hombre, ya sea por sus buenas acciones o por su maldad. Específicamente, el Salmo 7 nos habla de Dios como juez justo, que está airado contra el impío, que si no se arrepiente, pues vendrá su castigo de parte de Dios, porque la justicia de Dios es retributiva. Entonces, la justicia de Dios es el atributo esencial para comprender la naturaleza de Dios y el carácter de Dios, según las enseñanzas bíblicas. Y esa justicia, como acabamos de ver, es santa, es perfecta, es imparcial y es retributiva. Ahora hablemos del tema del pecado del hombre, otra base importante para entender nuestro tema de la disciplina. ¿Cómo es el carácter del hombre según la Biblia? Pues el hombre es pecador. El pecado del hombre está testificado allí en la Biblia. En contraste al carácter santo de Dios, el carácter del hombre es pecaminoso, rebelde y corrupto. Así lo podemos ver en las Escrituras. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Fue acaso que Dios creó mal al hombre? ¿Qué pasó? ¿Por qué el hombre es pecador? ¿Por qué es malo? Lo primero que debemos analizar para comprender el pecado del hombre es cómo fue creado. El hombre fue creado a imagen de Dios, dice la Biblia. Así que la respuesta a la pregunta de que si fue que Dios creó mal al hombre, la respuesta obvia es no. La Biblia nos muestra que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó bueno en gran manera, dice la Escritura, incluyendo al hombre y a la mujer. Él los crea buenos y la Biblia dice que todo lo que Dios hizo fue bueno, incluyendo al hombre, ¿no? Ahora, como ser, Dios lo hizo moral, le dio una conciencia y le dio la capacidad de cumplir la ley de Dios, pero también con la posibilidad de transgredirla con libre albedrío. Y en Génesis 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis 1, 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Así que Dios hizo al hombre bueno. Ahora, la Biblia no solamente nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen, sino que el hombre cayó. El hombre es un ser caído. Ya conocemos la historia que nos narra el libro de Génesis en el comienzo, cuando Dios crea al hombre, lo pone en el huerto. Él le da una orden de que no puede comer
de determinado fruto. Nuestros primeros padres se dejaron seducir por la tentación de la serpiente, pecaron y comieron el fruto prohibido, y por la tentación de la serpiente comieron del fruto y trajeron sobre sí maldición. En Génesis nos dice cómo fue esa maldición. Ahí podemos ver lo que Dios dijo al hombre, a la mujer, lo que Dios dijo a la serpiente, y lo que trajo el pecado fue maldición. La Biblia nos muestra que ese pecado trajo consecuencias al hombre, ¿no? Dios había dicho que si comían del árbol iban a morir y eso fue lo que pasó. El hombre, por este pecado, cayó de su rectitud original, perdió su comunión con Dios, quedando muerto en pecado y totalmente corrompido en todo su ser, de tal manera que después de la caída el hombre ya no tiene el libre albedrío del que hablábamos al principio. Génesis 2, 16 y 17 nos narra cómo fue la historia. Dice 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y más adelante dice en el versículo 4, entonces la serpiente, del capítulo 3, Génesis 3:4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Allí nos narran cómo fue esa historia, nos dicen cómo ellos cayeron en esa tentación y los resultados fueron la maldición, la pérdida de su comunión con Dios, el quedar totalmente corrompidos en su ser. Y eso trajo obviamente unas consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tuvo que sufrir el hombre a partir de ese pecado? Pues que ahora el hombre no es como al principio, sino que ha muerto espiritualmente. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo de ese momento del Génesis? ¿Cómo lo enseña él? ¿Qué enseña el apóstol Pablo acerca de ese momento? Del momento en que el hombre cae en pecado en el huerto. Algunos piensan que el pecado de Adán solamente le afecta a él, solamente le afectó a él, que el pecado de Adán solamente trajo consecuencias para él, para su esposa, para sus hijos, pero no para todos los hombres. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Romanos capítulo 5, versículo 12 dice claramente, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Claramente el apóstol está diciendo que el pecado entró por un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Obviamente es Adán. Y por el pecado de la muerte. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que cuando Adán y Eva cayeron allí en el huerto, en ese momento el pecado entró en el hombre y por el pecado de la muerte, dice la palabra del Señor. La muerte que es la separación del hombre de su Dios. Y a partir de ese momento el hombre está muerto en sus delitos y pecados, es lo que nos enseña la Biblia. El hombre no está enfermo espiritualmente, el hombre no está herido espiritualmente, sino que la Biblia habla del hombre como muerto, quiere decir como alguien que no tiene vida, como alguien que ya no puede hacer nada por sí mismo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es una enseñanza clara. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y él dice que todos los hombres estamos muertos en nuestros delitos y pecados hasta que Dios nos da vida, hasta que Dios nos da vida. Para que una persona pueda creer en Cristo, tiene que recibir vida porque todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. No pueden salvarse a sí mismos, dependen absolutamente de la gracia de Dios. También nos dice
que el hombre quedó bajo juicio y condenación. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Claramente el apóstol Pablo nos dice que el castigo, el juicio vino a causa de un solo pecado, el de Adán. El juicio para condenación vino a causa de un solo hombre que es Adán. Cuando Adán pecó, el hombre quedó condenado. A partir de ahí el hombre, dice la escritura, que es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Más adelante en Romanos 5:18, el apóstol Pablo dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Claramente el apóstol Pablo enseña que el pecado de Adán sí afectó a la descendencia, es decir, a todos los hombres. Todos nosotros, los hombres descendientes de Adán, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, somos esclavos del pecado, somos enemigos de Dios, estamos bajo juicio y condenación delante de Dios. Esa es la realidad que nos presenta la Escritura. Miren que no, el pecado de Adán no solo lo afectó a él y a su esposa, nos afectó a todos, porque Adán era el representante de toda la humanidad en ese momento. Se puede decir, como la escritura nos ilustra muchas veces cuando habla acerca de la descendencia, se puede decir que nosotros estábamos en los lomos de Adán cuando él pecó y todos nosotros estábamos allí, y por eso nosotros tenemos unas consecuencias a causa del pecado de él, porque él era el representante nuestro delante de Dios como primer hombre. Y eso lo deja claro el apóstol Pablo en Romanos 5. Así que esa es la realidad. Hay un juicio contra el hombre, y el hombre está en pecado, está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, otra cosa importante para entender nuestro tema de la disciplina es acerca del justo juicio de Dios, ¿no? Hemos hablado de la justicia de Dios, del pecado del hombre, pero también es importante el tema del justo juicio de Dios, ¿no? Y lo que podemos ver en las escrituras con respecto a este tema son varias cosas. La primera es que hay un día. La Biblia enseña que Dios justo ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y la Biblia es clara, cuando nos habla acerca del día, ¿no? No nos dice cuál va a ser ese día, pero sí nos dice que es un día y lo que va a pasar, ¿no? Entonces la Biblia enseña que es ese Dios justo el que ha establecido el día y que va a llegar, ¿no? Desde el Antiguo Testamento se habla, se advierte del día del Señor, o el día de su ira, también se le llama. En Sofonías, por ejemplo, capítulo 1, versículo 18 dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ese era el anuncio profético de Sofonías. Y si nosotros miramos, los profetas, o muchos otros de ellos, hablaron del día grande, manifiesto de Jehová, el día de su ira, el día de su juicio. En el Nuevo Testamento se habla de manera más clara acerca del tema. Recordemos que la revelación en las Escrituras es progresiva. Quiere decir que a medida que avanza esa revelación, pues nos va dejando mucho más claros los temas que apenas nos muestran en el Antiguo Testamento, que nos dejan con muchas preguntas. En el Nuevo Testamento los podemos encontrar de una manera más clara. Eso sucede con el tema del juicio de Dios. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos da una imagen muy completa de este tema, específicamente lo que es el capítulo 20, versículo 11, nos dice, este libro de Apocalipsis: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron
la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron todos juzgados, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que aquí se nos presenta un panorama claro de lo que será el juicio, los pecadores delante de Dios en un juicio donde no habrá cómo esconderse de su mirada, donde todos nuestros pecados estarán abiertos delante de aquel que todo lo sabe, y ese día del juicio dice que todos compadeceremos y se nos va a abrir unos libros que son los libros donde están escritas nuestras obras. Seremos juzgados por todas nuestras obras. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, la Biblia nos habla de ese día, pero también hablando del juicio de Dios nos dice que va a haber un estándar de justicia por el cual seremos juzgados. El estándar por el cual todos los hombres seremos juzgados el día del juicio es su justicia perfecta, la justicia perfecta de Dios. Esa justicia perfecta va a ser el estándar por el cual seremos juzgados. El que no se alinea a la justicia perfecta de Dios, pues va a ser condenado. Es lo que la Biblia nos enseña. Es ante esa ley divina de Dios que el hombre tendrá que dar cuentas. Y ahí es donde vamos a ver una situación muy difícil. El hombre que es pecador delante del Dios Santo, delante de su justa ley, es una realidad terrible. No podemos en nuestras propias fuerzas. Miren lo que dice el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante Dios, ante su palabra, ante la palabra de Dios que es viva y eficaz. Delante de Él no va a haber manera de esconder nuestras faltas. En la tierra somos hábiles para disimular nuestras faltas, somos hábiles para justificarnos a nosotros mismos, somos hábiles para hacerle pensar a la gente que no hicimos nada, pero delante del trono de Dios, de su omnisciencia, no va a haber dónde escondernos, no va a haber forma de esconder nuestras realidades. Delante de Él estaremos sin ninguna máscara. Y esa es la realidad. El estándar de justicia ante el cual vamos a ser juzgados es su palabra, y ante esa palabra todo queda desnudo y todo queda manifiesto. Otra cosa que debemos tener en cuenta acerca del juicio es el veredicto. Es increíble, el juicio no se ha efectuado todavía, pero la Biblia ya dice cuál va a ser el veredicto. No ha empezado el juicio todavía, pero la Escritura ya nos muestra cuál va a ser el veredicto. En sus propias obras, ningún hombre será justificado. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Romanos capítulo 3, versículo 19, dice la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy importante lo que está diciendo el apóstol. Virtúa muchas de las doctrinas falsas que se escuchan por ahí, donde se dice que el hombre puede ganarse la salvación por sus obras, por el estricto cumplimiento de la ley. La Biblia lo que dice es que el hombre es pecador, que es imposible que un hombre guarde toda la ley, de tal manera que cuando vamos a ser juzgados delante de Dios, delante de su justa ley, recordemos que el estándar es la ley de Dios, es la justicia de Dios que es perfecta. No, Dios no va a rebajar los estándares de justicia para que nosotros seamos salvos, sino que Dios puso el estándar perfecto. Y si usted no ha cumplido toda la ley, si usted ha fallado en un solo punto de la ley, si usted ha mentido una sola vez, pues usted ya no tiene
parte con la salvación, ya no heredará la gloria eterna. Y es lo que la Biblia nos dice. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, versículo 13 al 15, lo dice muy claramente. Esta es prácticamente el juicio, cómo termina el juicio. Aquí vamos a ver el veredicto. Dice, y el mar, el versículo 13 de Apocalipsis 20, dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, todos los que fueron juzgados por sus obras y que no estaban escritos en el libro de la vida, fueron lanzados al fuego. Aquí está el veredicto. No ha habido juicio, pero Dios ya mostró cómo va a ser ese juicio y en qué va a terminar, cuál va a ser el veredicto. El juicio, en ese juicio de Dios, nadie se puede salvar por sus propias obras. Todo el que venga diciendo, yo sí me porté bien, yo sí hice todo perfectamente, pues no será más que un hipócrita y el pago de su hipocresía va a ser la condenación eterna. La realidad delante del Dios Santo es que todos nosotros somos pecadores y a menos que seamos salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, todo hombre va a perecer en el infierno. Así que la Biblia nos enseña acerca del juicio de Dios, que hay un día, hay un estándar y un veredicto que ya ha sido dado. Ahora, vamos a hablar de la última base que queremos poner para la comprensión del tema de la disciplina es la justa redención. Hablamos de un justo juicio, ahora hablamos de una justa redención. ¿Por qué? Porque algunos se preguntan si Dios es perfectamente justo, y si el hombre es un pecador, como hemos aprendido, y en el juicio pues va a estar en problemas porque él es pecador y Dios es santo y su justicia es perfecta, entonces, ¿por qué dentro del texto que acabamos de leer de Apocalipsis nos muestran que hay un grupo de personas que se salvan, ¿no? ¿Por qué? Si las cosas son así, ¿por qué hay gente que se salva? ¿No aplica Dios su justicia a estas personas? Esa es una pregunta que se hace cuando hablamos de este tema. ¿Es que Dios no está aplicando su justicia a estos hombres? ¿No dijimos que Dios es imparcial? ¿Por qué hay un grupo de personas que se salva si Dios es imparcial? ¿No demostraría esto que Dios es injusto? Son preguntas que pueden surgir cuando hablamos acerca del justo juicio de Dios y de la pecaminosidad del hombre. Y la respuesta a todo esto la tiene el Evangelio. El Evangelio nos presenta el porqué de esta situación y nos aclara, ¿no? El Evangelio nos dice las buenas nuevas y las buenas nuevas de salvación no enseñan que Dios es tolerante con el pecado de algunos de sus escogidos. No, Dios no es tolerante con el pecado de ellos. Dios no es tolerante con el pecado de unos pocos, ni de muchos, ni de nadie. Dios no es tolerante con el pecado porque Él es un juez justo. La salvación del creyente descansa sobre la justa base de la gracia y no de la impunidad. El Evangelio enseña que Jesucristo vino al mundo para morir como sustituto en la cruz y pagar así por el pecado de su pueblo. Es decir, la Biblia enseña que la paga del pecado es muerte y Dios que es justo, pues tiene que pagar con muerte al que pecó. Lo que hizo Jesús cuando vino fue venir a morir en la cruz, a pagar con su muerte por nuestro pecado. Él dijo, yo pago. Segunda de los Corintios 5:21 dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Quién no fue el que no conoció pecado? Pues obviamente Jesucristo. Dice que por nosotros lo hizo pecado, por nosotros fue crucificado, colgado en un madero como si fuera un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa es la misma justicia
a través de un sustituto de la que nos habla Dios desde Génesis. Desde Génesis vemos el sacrificio de los animales como un pago por el pecado del hombre, un sustituto eh, del pecado del hombre, y lo que hace Cristo es cumplir esa misma sentencia, una sentencia de alguien que está siendo sustituto. Recordemos que Juan dijo de Jesús que Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. La gracia no es contraria a la justicia, no, al revés, es la satisfacción de la justicia de Dios en Cristo. La gracia no es que nadie paga, la gracia es que Cristo pagó. El hombre sí es justificado por obras de justicia, pero no las suyas propias, sino las obras de Cristo. Las obras de justicia las hizo Cristo como sustituto por nosotros. El Evangelio es la justicia de Dios por medio de Cristo. Así dice la Biblia en Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer hasta el 26, dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia, su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El apóstol Pablo lo está diciendo claramente. El evangelio no es el evangelio de la injusticia, no, es el evangelio de la justicia de Dios. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino a pagar por el pecado de sus escogidos. Cuando vemos el juicio allá en Apocalipsis, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre, de tal manera que esas personas recibieron justicia por sus pecados delante de Dios, porque no cumplieron el estándar divino, porque se han rebelado contra la ley de Dios. Pero también dice que lo que quiere decir es que los que sí se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron salvos, fueron reunidos con Cristo. Ellos disfrutan la gloria eterna. ¿Pero por qué? ¿Qué recibieron ellos? Ellos recibieron no impunidad, recibieron gracia. Y la gracia es el pago. La gracia es la satisfacción de la justicia. De tal manera que, como vimos desde el comienzo, Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo justo. No solo es santo, solamente es bueno, no solamente es amor, Dios es justo. Y eso es importante. Entonces, por medio de la salvación, el hombre también recibe vida y capacidad de vivir para la gloria de Dios. La salvación no habla solo de justificación. Hay personas que creen que de los que creemos en la gracia perfecta y suficiente de Cristo, y que solamente la gracia es necesaria para la salvación, como lo enseña la Biblia, que los que creemos que la salvación es por gracia, por la sola gracia, por medio de la fe y solamente en Cristo, pues piensan que nosotros decimos que somos salvos por gracia y que las obras no importan. Pero eso no es cierto. Nosotros creemos que las obras sí importan porque cuando Dios nos salva no solamente nos justifica perfectamente una vez y para siempre, sino que también nos da regeneración, es decir, nuevo nacimiento. Él nos hace nacer de nuevo. Ya no somos los mismos de antes porque Dios obra en nuestro corazón un cambio y empezamos a aborrecer lo malo y amar lo bueno, amar a Cristo, amar su palabra, amar la oración, amar esas cosas que antes rechazábamos, que antes odiábamos. ¿Y quién obra ese cambio en nosotros? No somos nosotros mismos, es la obra de Dios. Así que el que es justificado también es santificado. Una persona que vive en sus pecados y se la pasa diciendo que Dios le ha salvado por gracia, pues está mintiendo. La Biblia nos dice, el escritor
del Nuevo Testamento, Santiago, nos dice claramente que una fe que no manifiesta obras, pues es muerta. Lutero decía que la fe es la que salva, pero la sola fe es la que salva, pero esa fe nunca está sola. Es decir, ella siempre está acompañada de fruto, de obras, de buenas obras, porque Dios no solamente nos justifica, sino que también nos da nuevo nacimiento y nos santifica. Su Espíritu Santo empieza a hacer una obra en nuestro corazón, a obrar justicia en nuestro corazón, empieza a redarguirnos de pecado y es lo que nosotros llamamos el proceso de santificación. Así que la justificación es cierta, pero también la santificación, también la regeneración. Así que el creyente no es solamente santo posicionalmente delante de Dios porque fue justificado, sino que en la práctica está en camino de santificación. Y aunque él sabe que en esta tierra esa santificación no puede ser perfecta a causa del pecado que aún mora en él, todo creyente tiene la certeza de que en la eternidad esa obra será completada. Ya no habrá más lucha con el pecado. Y esta es una noticia de gozo para nosotros. Nuestro corazón se goza, se regocija en esa perfecta obra de Dios. Anhelamos el día, como dijo el apóstol Pablo, en que seremos librados de ese cuerpo de muerte. Así que no hay condenación para el que está en Cristo, es lo que dice la Escritura. No hay condenación porque la obra de redención la efectuó Cristo al morir por nuestros pecados en la cruz, al satisfacer la justicia de Dios y darnos a nosotros redención y vida eterna. Entonces, esas cuatro cosas que vimos eh, son la base de lo que es la disciplina de Dios, ¿no? La disciplina en todas las áreas. Ahora lo que vamos a hacer en nuestro módulo es empezar a ver otros temas importantes dentro de la disciplina, comprender qué es la disciplina, a ver cómo se aplica y qué áreas de la vida del hombre abarca la disciplina. Y en medio de todo esto, vamos a tener que volver a recordar estas cuatro cosas que fueron para nosotros un fundamento para entender este tema. Cuatro asuntos que van a ser muy importantes. Primeramente, obviamente el carácter de Dios, que es justo, que es recto, que es perfecto. También tenemos que recordar el pecado del hombre, del cual ya hablamos, del cual ya aprendimos. También hablaremos del juicio de Dios, tendremos que volver a ese tema y también hablaremos de la redención de los redimidos a causa de la justicia, de la gracia justa de Dios. Y esas cosas nos van a hacer un piso sólido, una base firme para edificar lo que es la doctrina de la disciplina. Así que eso es todo por esta clase y si Dios nos permite, nos vemos en la siguiente clase. Dios les bendiga.